El millonario queda paralizado al descubrir que la mendiga negra era su hija oculta. Alejandro nunca pensó que un paseo lento por las calles de un barrio olvidado de la ciudad le cambiaría la vida. Allí estaba él, con su traje carísimo, arrugado por la caminata, rodeado de edificios deteriorados, grafitis que gritaban historias y el aroma punzante de basura y humedad. El ruido constante de bocinas y vendedores ambulantes parecía una banda sonora caótica para lo que estaba a punto de suceder. De pronto la vio, sentada en la acera, con ropa raída y una manta raída en sus piernas, había una mujer que parecía un fantasma de otra época. Su piel negra contrastaba con el gris sucio de la calle, y sus ojos, extrañamente profundos, clavaron una mirada directa en Alejandro. Algo en ella lo dejó sin aliento. Fue un silencio brutal en medio del bullicio. Su corazón palpitó con una urgencia desconocida. Cada latido un puñal que le atravesaba el pecho. El frío le caló hasta los huesos. Alejandro sintió un nudo insoportable en la garganta. Sus manos empezaron a temblar, mientras un recuerdo olvidado, una imagen borrosa de un pasado lejano, se hacía trizas en su mente. ¿Era posible? Los años de ambición habían enterrado secretos que ahora salían a la luz con una fuerza brutal. Aquella mujer, caída y abandonada, era quien él jamás imaginó encontrar. Marisol, su hija oculta. Esa pequeña promesa de amor prohibido que él nunca protegió, escondida tras la cortina de su éxito y sus negocios enormes. Ella, por su parte, lo miraba con una mezcla explosiva, resentimiento por cada instante que él no estuvo, por cada ausencia, pero también un deseo desesperado de sentirse reconocida, valorada. Las lágrimas surcaban sus mejillas, marcadas por la vida dura, mientras sus labios temblaban al susurrar: ¿por qué nunca fuiste por mí, papá? El silencio cayó como una losa. Alrededor, la ciudad seguía su ritmo acelerado, indiferente. Pero en ese momento, el mundo de Alejandro se qué. Alejandro, el magnate, enfrentaba no solo la verdad sobre su sangre y su abandono, sino también el riesgo de perder todo lo que había construido. Marisol, la mujer de la calle, luchaba contra su miedo y su rabia por ese padre tardío que apenas comenzaban a conocer. Testigos a cierta distancia murmuraban, algunos con asombro, otros con disgusto. El choque entre el lujo imponente y la pobreza cruel reflejaba la grieta irreparable que ahora dividía a esa familia rota. Alejandro sentía cómo el peso del mundo aplastaba su pecho, mientras Marisol se resistía a ceder ante la tristeza y el rechazo que la vida le había impuesto. Lo que parecía un encuentro casual, una historia más entre miles de la ciudad, era en realidad el inicio de una batalla feroz por amor, perdón y la redención que ninguno se atrevía a buscar. Y justo cuando parecía que el abismo entre ellos iba a tragarlos, Marisol lanzó aquella pregunta letal que paró el tiempo. ¿Por qué nunca fuiste por mí, papá? El silencio. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio retumbó en sus oídos. Alejandro quedó paralizado, con el corazón destrozado y la mente inundada por un dolor que no entendía cómo había ignorado tanto tiempo. ¿Y ahora qué podía decir ante la mirada penetrante de su hija? Las palabras escapaban de su boca, mientras Marisol, envuelta en su frustración, esperaba una respuesta que nunca llegaba. Él no podía articular nada. De repente un grito desgarrador se escuchó a lo lejos, rompiendo la tensión del momento. Las miradas se volvieron hacia la calle. Dos hombres, visiblemente alterados, se abalanzaban hacia ellos.
Uno llevaba una chaqueta negra que contrastaba con el despeinado cabello de su acompañante, y el otro, un rostro cubierto de cicatrices, parecía dispuesto a usar la fuerza. «¡Lárgate de aquí, tú estúpido!», gritó el de la chaqueta negra, apuntando a Alejandro con un dedo tembloroso. La multitud comenzó a murmurarse, algunos se apartaron, otros sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Marisol, cernida entre la confusión y el miedo, dio un paso atrás, apretando su manta contra su pecho. El corazón de Alejandro latió desbocado. ¿Qué está pasando? Las palabras eran un susurro, pero su voz tembló. Los hombres se acercaban más, y él los reconoció de inmediato. Eran parte de un pasado que había intentado enterrar. Gente con la que había lidiado en su ascenso, tipos peligrosos a los que había traicionado en un negocio turbio. «Carlitos, explícame qué haces aquí». Alejandro trató de mantener la calma, pero su voz crujía como el asfalto bajo sus pies. Fue entonces cuando el hombre de la chaqueta negra se echó a reír. Una risa fría y burlona que recorrió la calle. «¿No te acuerdas de nosotros, Alejandro? Siempre has tenido una habilidad para olvidarte de quienes te rodean, hasta que te conviene». El tono de Carlitos se volvió helado, cada palabra un recordatorio de una deuda muy antigua. «Este es un asunto familiar», dijo el hombre de las cicatrices, echando un vistazo a Marisol, que se había quedado en silencio, asustada y perpleja. «Por lo visto, ahora que has encontrado a tu hijita, es hora de que pagues por tus deudas». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. Todo su mundo, construido sobre una fachada de éxito y olvido, comenzaba a desmoronarse. La rabia de Carlitos era palpable, y en sus ojos había un destello de venganza que prometía desatar un torbellino. «Tu familia se ensució con la mía, Alejandro, y no se trata solo de dinero». Nadie en la multitud se atrevió a moverse. La tensión se cortaba en el aire. «Ahora tienes una hija, y eso cambia las reglas del juego». Marisol miró a su padre, sus ojos llenos de incertidumbre y miedo. Los sentimientos de abandono comenzaron a revivir con más fuerza, ahora mezclados con algo nuevo: la preocupación por su propia seguridad. «¿Qué sabes de mí, papá?». La pregunta era un susurro, pero en su timbre había una fuerza inusual. «¿Qué te han hecho?». Cuando Alejandro miró a Carlitos, el horror le golpeó cuando comprendió lo que estaba en juego. En su búsqueda por éxito y estatus, había cerrado los ojos ante los secretos que había dejado atrás. Pero ahora, esos secretos estaban en la piel de esa mujer que había abandonado. Los ojos de Alejandro se centraron en Marisol, y la verdad le golpeó como un martillo. Si Carlitos sabía de su hija, significaba que había más en juego que una simple deuda, que su vida. Su familia entera estaba amenazada. Justo cuando la realidad aterradora comenzaba a fijarse en su mente, Carlitos sonrió. «Así que, ¿cómo vas a arreglar esto, Alejandro? Tienes hasta mañana para decidir». La multitud contenía el aliento. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, mientras un torrente de pensamientos inundaba su mente. El reloj corría, y con cada segundo, la presión aumentaba. Algo había cambiado de manera irreversible. Ahora era más que un encuentro entre padre e hija. Era una lucha por la verdad, por la redención y por la supervivencia. El tiempo parecía detenerse mientras Carlitos sonreía, y el aire se volvió pesado. La bola de tensión que crecía alrededor de ellos se convertía en un punto crítico, como si cualquier movimiento pudiera causar una explosión. Alejandro tragó saliva. Sus dedos se aferraban a su chaqueta, pero no podía apartar la mirada de la malintencionada expresión de Carlitos. «¿Qué sabes de mí, papá?». Marisol repitió, su voz un hilo tenso que quebrantaba el silencio. Las palabras resonaban como un eco en la mente de Alejandro. La confusión y la desesperación eran un torbellino dentro de él, mientras su corazón latía más rápido, como si quisiera liberarse de su pecho.
¿Qué pasa, Alejandro? ¿Te sientes incómodo? Carlitos se regodeaba en el caos, su risa resonando como un canto de sirena. Tú siempre tan seguro. Pero esto es diferente, ¿no? Tienes que decidir algo. Tienes hasta mañana. Un murmullo recorrió la multitud. Se podía sentir la curiosidad de la gente, pero también su miedo. Nadie quería ser parte de este drama. Alejandro volvió a centrarse en Marisol. Vio el destello de sus lágrimas, y el tiempo se hizo una niebla confusa. Pero entonces, un grito, un estruendo. La escena se transformó en un caótico despliegue. La multitud se separó como si una ola invisible los hubiera empujado. Una figura emergió de la oscuridad, corriendo, el pele al viento, con una determinación única. Sin previo aviso, un hombre cayó en suelo, gritando de dolor. Todos se congelaron, los ojos pasmados ante la repentina violencia. «¡Detente!», gritó ese hombre, cuyas facciones se volvían familiares para Alejandro. Era Miguel, el socio de negocios que creía que había dejado atrás. La rabia en su cara era inconfundible. «Te he estado buscando, Alejandro. No puedes escapar de eso». ¿Qué? Alejandro estaba aturdido. La conexión entre Carlitos y Miguel lo golpeó con fuerza. Carlitos, que antes parecía ser solo un rival de negocios, ahora revelaba relaciones mucho más profundas. «¿Qué tienes que ver tú en esto?», interrumpió Marisol, acercándose confusa y desafiante. «Todo. Eres parte de este juego que nunca quisiste jugar. Alejandro, seguro creías que podías deshacerte de todas estas sombras, pero han vuelto». Miguel miraba a Marisol, luego a Carlitos, y volvió su atención a Alejandro. «Hay más en juego que solo deudas. Tu familia se ha enredado con la mía de maneras que no imaginabas». En ese instante, un sentimiento de claustrofobia invadió a Alejandro. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero no de la manera que él había pensado. Cada secreto que había guardado, cada decisión egoísta que había tomado, parecía ampliarse ante sus ojos. «No, no puedes estar diciendo eso». La incredulidad hizo eco en sus palabras. Casi podía sentir que el suelo se desplomaba bajo sus pies. Mientras miraba a Marisol, se dio cuenta de un hecho aterrador. Su hija no solo era el vínculo perdido que había ignorado, era el hilo que unía un tejido de venganza y sufrimiento que él nunca había imaginado. «Todo este tiempo creíste que estabas a salvo». Carlitos intervenía con una sonrisa irónica, dejando que su amenaza flotara en el aire. «Pero el pasado no perdona. Mañana tú decides cómo enfrentar esto, o pérdida total o retribución». Con cada palabra, el peligro se dibujaba en el rostro de Marisol. Miró a su padre, buscando respuestas, buscando una señal de esperanza entre la tormenta. Tragedia, enredada y cerca, rondaba la escena, mientras un nudo se formaba más firme en la garganta de Alejandro. El tiempo se deslizaba como arena entre los dedos, y la multitud contenía el aliento. Alejandro sintió que el horizonte de su vida se desvanecía, mientras la necesidad de protección comenzaba a transformarse en una prisa por enfrentar la verdad. Pero antes de que pudiera articular algún plan, la figura de Miguel creó un giro inesperado. «No hay salida, Alejandro. Esto es más grande de lo que piensas». Y justo cuando la confusión estaba en su cúspide, Miguel sacó algo de su bolsillo, un objeto que relucía con el brillo del riesgo, como una amenaza monstruosa. El silencio cortante volvió a caer. Todo lo que Alejandro había construido, todo lo que había perdido, ahora estaba en juego, de una manera que nunca. La pregunta ahora era, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar? La tensión crecía, y el silencio se sentía como una presión en el aire. Alejandro, paralizado, apenas podía procesar el peligro que se cernía sobre él y Marisol. Miguel, con una expresión llena de determinación, sostenía un objeto brillante en su mano, lo que parecía ser un simple reloj de pulsera, imposible de catalogar como una amenaza. Pronto se transformó en el giro que cambiaría todo. Miguel levantó el objeto hacia la luz, dejándolo brillar en los ojos atónitos de todos. Con un movimiento rápido, abrió el reloj.
Un destello de luz intensa salió disparado en todas direcciones. Pero no era un reloj común. Era un dispositivo que parecía ser un comunicador, una bomba de tiempo para el mundo oscuro donde Alejandro había estado viviendo. «Alejandro», gritó Miguel, su tono lleno de rabia, «este reloj tiene un código que puede desenmascarar todas tus transacciones sucias. He estado siguiendo tus pasos. Sabía que tus engaños algún día te alcanzarían». Las miradas de la multitud cambiaron en un instante. La confusión se mezcló con el miedo. «¿Qué significa eso?», murmuró alguien. Alejandro sentía cómo el sudor le resbalaba por la frente, mientras sus pensamientos giraban a 1000 por hora. La vida que había construido, las alianzas que había forjado, todos sus secretos estaban a punto de salir a la superficie. Marisol, que no entendía del todo, miraba a su padre tratando de buscar respuestas, pero lo que vio fue a un hombre perdido, a un hombre que había traicionado no solo a otros, sino también a su propia sangre. ¿Es eso cierto, papá? ¿Acaso has estado jugando sucio? ¿Quién eres realmente? Las lágrimas caían de sus ojos. La rabia y el dolor en su voz resonaron en el aire, añadiendo una capa más de caos a la escena. Miguel sonrió, pero no con alegría. Era una sonrisa amarga, llena de triunfo. Y eso no es todo, Alejandro. Este dispositivo no solo revela tus tratos oscuros, tiene una función adicional. El código que hay aquí puede hacer público todas tus transacciones. Una transmisión en vivo a los medios. Imagina el escándalo. La multitud retrocedió. Más personas comenzaron a grabar, sus teléfonos brillando como faros atónitos. «¡Basta!», Alejandro gritó, sintiendo la presión de todos los ojos. El mundo se desvaneció por un instante. Se plantó frente a Miguel. «No puedes hacer esto. Por favor». Las palabras rompían en su garganta, llenas de desesperación. Pero en un giro repentino, la figura de Carlitos se acercó más. «Tienes muchas deudas por pagar, Alejandro, no solo económicas, y el tiempo se acaba». La voz de Carlitos tenía un tono casi divertido, como si disfrutara del espectáculo. «Tú, que te creíste intocable, ahora tienes la oportunidad de perderlo todo». De pronto, un grito interrumpió la atmósfera de tensión. Una mujer que había permanecido al fondo de la multitud comenzó a abrirse camino. Era una figura familiar para Alejandro, su esposa. «Alejandro, no lo permitas. No puedes dejar que te encuentren así». Su voz resonó, desesperada, y de repente todas las miradas se volcaron hacia ella. Confusión, miedo y algo más. ¿Traición? «¿Por qué estás aquí?», preguntó Alejandro, tratando de ocultar su horror ante las implicaciones de su presencia. La verdad, a punto de destaparse, parecía un volador de fuego en una habitación llena de pólvora. Su esposa, esa mujer que había creído tan leal y amorosa, llevó una mano a su bolso, sacando un segundo objeto que brilló con la misma intensidad que el de Miguel. Un silencio ensordecedor llenó el espacio. Alejandro retrocedió, confundido. «¿Qué es eso? ¿Qué significa esto?». Su mundo se tambaleaba mientras él se daba cuenta de que cada uno en esta escena tenía alianzas ocultas que nunca había sospechado. «Es parte del plan, Alejandro. Hay más personas involucradas en esto de lo que imaginas, más allá de los negocios, más allá de lo que crees que sabes sobre tu vida. Y mañana hay decisiones fatales que tomar. ¿Recuerdas a tu viejo amigo Roberto? Él también juega su carta en esta trama». El aire se volvió pesado. El reloj en manos de Miguel parecía ya no ser solo una amenaza. Era el inicio de un juego macabro que Alejandro no había elegido, pero que lo atrapaba inexorablemente. Con un nudo en la garganta, miró a Marisol a las caras incrédulas de la multitud que contenía el aliento. La revelación se abría como un abismo ante él, y la pregunta flotaba en su mente como un eco. ¿Realmente podía confiar en quien decía amarlo? La noche apenas comenzaba, y aquellos misterios, esos peligros, cambiarían para siempre el curso de sus vidas.
La tensión crecía y el silencio se sentía como una presión en el aire. Alejandro, paralizado, apenas podía procesar el peligro que se cernía sobre él y Marisol. Miguel, con una expresión llena de determinación, sostenía un objeto brillante en su mano. Lo que parecía ser un simple reloj de pulsera, imposible de catalogar como una amenaza, pronto se transformó en el giro que cambiaría todo. Miguel levantó el objeto hacia la luz, dejándolo brillar en los ojos atónitos de todos. Con un movimiento rápido, abrió el reloj. Un destello de luz intensa salió disparado en todas direcciones. Pero no era un reloj común. Era un dispositivo que parecía ser un comunicador. Una voz. Este reloj tiene un código. Un código que puede desenmascarar todas tus transacciones sucias. He estado siguiendo tus pasos. Sabía que tus engaños algún día te alcanzarían. Las miradas de la multitud cambiaron en un instante. La confusión se mezcló con el miedo. ¿Qué significa eso?, murmuró alguien. Alejandro sentía cómo el sudor le resbalaba por la frente, mientras sus pensamientos giraban a 1000 por hora. La vida que había construido, las alianzas que había forjado, todos sus secretos estaban a punto de salir a la superficie. Marisol, que no entendía del todo, miraba a su padre tratando de buscar respuestas, pero lo que vio fue a un hombre perdido, a un hombre que había traicionado no solo a otros, sino también a su propia sangre. ¿Es eso cierto, papá? ¿Acaso has estado jugando sucio? ¿Quién eres realmente? Las lágrimas caían de sus ojos. La rabia y el dolor en su voz resonaron en el aire, añadiendo una capa más de caos a la escena. Pero en ese momento, un grito desgarrador interrumpió el ambiente tenso. Una figura salió corriendo de entre la multitud, con el rostro demacrado y los ojos desorbitados. Era Clara, la mejor amiga de Marisol, una mujer a la que Alejandro había conocido de niño. Su llegada fue como un rayo en la tormenta. «Marisol, no, tienes que irte de aquí. Tu vida está en peligro». Todos se quedaron en shock. Clara se acercó con una urgencia palpable, su respiración entrecortada. «Ellos saben la verdad». La multitud murmuró, una mezcla de confusión y pánico. La revelación de Clara hizo que el ambiente se volviera más sombrío. Alejandro sintió el frío calar en sus huesos. Miguel dio un paso atrás, sorprendido, y el rostro de Carlitos se transformó, como si algo en sus planes se hubiera puesto en jaque. «¿Qué estás diciendo, Clara?». El odio en su voz era congelante. «La verdad sobre Marisol. No puedes dejar que se queden con ella, Alejandro. No puedes permitir que se repita la historia. ¿Por qué? Porque ella no es solo tu hija. Es mucho más que eso». Las palabras de Clara resonaron con fuerza, y Alejandro sintió que el corazón se le caía al suelo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». La confusión se convirtió en caos. La revelación de Clara era como una bomba en el aire. Marisol miraba a su madre y luego a ella, buscando respuestas en cada rostro, pero todas sus preguntas estaban envueltas en miedo. «Han estado buscando a Marisol por más tiempo del que imaginas. Su vida está ligada a los secretos de tu pasado, Alejandro. Y si creen que pueden llevarse a tu hija, lo intentarán, y lo lograrán». Clara se volvió hacia Miguel y Carlitos, desafiándolos con su mirada. «No saben con quién se están metiendo». El silencio envolvía la escena, mientras el pánico crecía. Su esposa, que ahora se afirmaba como aliada, tenía un secreto propio. La tensión entre los hombres y las revelaciones se intensificaba. «¿Qué significa eso, Clara? ¿Qué es lo que sabes que yo no sé?». Alejandro apenas podía hablar, cada palabra un desafío a la verdad que se escondía en la penumbra. Clara respiró hondo, preparándose. «Tu familia, su historia está entrelazada con una red que no puedes ver. Hay cosas que no debes olvidar, Alejandro. Tu pasado podría destruir tu futuro y el de Marisol. Ahora no es solo una cuestión de dinero. Es tu vida lo que está en juego». Mientras una ola de incredulidad los envolvía, la multitud se agolpaba, temiendo el desenlace.
El reloj seguía en la mano de Miguel, el peligro latente. Nadie esperaba lo que vendría. En medio del tumulto, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por un instante, se olvidó de los hombres que lo amenazaban. Todo se volvió confuso, una mezcla de quiénes eran y lo que empezaba a descubrir. La lucha por la verdad era más compleja de lo que jamás había imaginado. De repente, el reloj de Miguel emitió un pitido agudo y brilló intensamente. Una luz blanca envolvió el lugar y todos perdieron el equilibrio. Alejandro y Marisol cayeron al suelo. Cuando la luz se desvaneció, una figura misteriosa emergió de las sombras detrás de Miguel, tapando la vista del reloj. Es hora de que todos aprendan la verdad. Todos estaban congelados, asombrados ante la presencia de un desconocido. El ambiente se volvió gélido. ¿Quién era? ¿Qué podía significar su aparición? Todo cambió de golpe, y el futuro de todos pendía de un hilito frágil en el aire. Los secretos estaban a punto de salir a flote, y Alejandro comprendió con horror que la verdadera batalla apenas comenzaba. El ambiente se volvió gélido. La figura misteriosa que había emergido llevaba una capa oscura y una mirada penetrante. Los murmullos de la multitud se hicieron eco en el aire. Nadie sabía quién era, ni qué buscaba, pero sus ojos centelleaban con una mezcla de desafío y confianza. ¿Quién eres tú?, preguntó Miguel. Su voz era un trueno ante la presencia del extraño. Pero en lugar de responder, el desconocido se volvió hacia Alejandro, y en su rostro había un rayo de reconocimiento. Tú no lo sabes, pero nuestra historia está entrelazada de maneras que jamás imaginaste. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué quieres decir? Su voz apenas salió, temblorosa, cargada de confusión. Las palabras del desconocido eran como el eco de un pasado que rehuía con todas sus fuerzas. Vamos a empezar por el principio, dijo el desconocido. Su tono era grave y envolvente. Soy Javier, y soy tu hermano. La revelación fue como una explosión en su mente. Alejandro se quedó paralizado, mientras su respiración se aceleraba. ¿Qué? No puede ser. Todo lo que creía saber, cada historia que le habían contado, se desvanecía en un instante. La multitud murmuraba en un torrente de incredulidad. Tu madre me hizo vivir en la sombra. Ocultó mi existencia porque no quería que el mundo supiera la verdad de su vida, continuó Javier, sus ojos fijos en Alejandro. Siempre supe de ti, y ahora, después de tantos años, he venido a reclamar lo que es mío, lo que le pertenece a los dos. Marisol, desconcertada, se volvió hacia su padre. ¿Es cierto, papá? ¿Tienes un hermano? ¿Cómo es que no lo supimos? Sus ojos estaban llenos de preguntas. En su pecho, la confusión se mezclaba con la necesidad de entender quién era realmente su familia. Eso no puede ser, gritaron Miguel y Carlitos al unísono, ambos arrugando la frente con rabia. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, y todos se centraron en Alejandro, esperando una reacción. Pero lo que sentía era un torbellino de emociones. No, no puedo creerlo. ¿Qué estás diciendo, Javier? Su alma parecía quebrarse bajo el peso de cada palabra revelada, abrumado por la posibilidad de que su vida se basara en una mentira. Deberías conocer la verdad, dijo Javier. Nuestra madre siempre tuvo miedo de perderlo todo. Huyó de su pasado, de su familia. Nos alejó para proteger sus secretos. Pero ahora, esos secretos están al borde de la revelación. La multitud atenta se movía al ritmo de la tensión creciente. Y estoy aquí para ayudarte, o para destruirte, añadió con un tono firme. Las palabras eran dagas que atraviesan las relaciones, escarbando en el dolor del abandono. Mientras la confusión reinaba en el ambiente, Clara dio un paso adelante, visiblemente alterada. No tienes idea de lo que estás diciendo. Alejandro no tiene que ver con tus problemas. Su voz elevada se encontró con el eco de la realidad. El pasado siempre volvía para atormentarlos. Pero él es parte de ello, insistió Javier, señalando a Marisol. La razón por la que ha sido buscada,
por la que está en peligro empieza contigo, Alejandro. Tienes que decidir qué papel jugarás en todo esto. Yo solo soy mensajero, pero la conexión entre nosotros es real. Un murmullo recorrió la multitud como un escalofrío. La sombra de la verdad se cernía sobre ellos, y Alejandro sintió que el suelo se movía a su alrededor. Las piezas del rompecabezas se estaban deslizando en un caos. ¿Qué te hicieron, Marisol? La pregunta salió como un susurro aterrorizado, flotando entre el silencio roto solo por el parpadeo del reloj en la mano de Miguel. Nunca te dejaré caer. Este no puede ser el final. Pero es un nuevo comienzo, Alejandro, dijo Javier, su mirada fija y llena de desafío. Ahora debes elegir, confrontar el pasado o dejar que te consuma. A su alrededor, la multitud esperaba, sabiendo que el momento estaba cerca. La sensación de urgencia se intensificó mientras las palabras resonaban, creando una tensión que hacía vibrar el aire. El destino de todos parecía pender de un hilo. ¿Podría Alejandro aceptar su nueva realidad, o el pasado lo arrastraría hacia un abismo más profundo? En ese instante, el reloj en la mano de Miguel emitió un pitido agudo. Todos se congelaron. El tiempo se detuvo por completo. Frente a ellos, el dilema se dibujaba como una tormenta oscura, mientras Alejandro luchaba con la verdad que se revelaba y la correlación de su vida que se desmoronaba. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría enfrentar lo que era realmente y salvar a su hija? ¿O perdería todo por su arrogancia y secretos guardados? La respuesta estaba a punto de reconfigurar todo lo que conocía. La historia apenas comenzaba, y el abismo se profundizaba con cada revelación. El reloj en manos de Miguel emitió un pitido agudo, y el aire se volvió tenso. La multitud, expectante, contuvo el aliento. Alejandro sentía su mundo desmoronarse. ¡Basta!, gritó, pero las palabras se ahogaron en el caos. Javier, su hermano perdido, lo miró con una mezcla de desafío y preocupación. Es hora de que enfrentes la verdad. Alejandro, la historia que te han contado no es la única versión. Las palabras resonaban como un eco en su mente, pero lo que sucedió a continuación cambió todo. Un destello brillante interrumpió la tensión. Desde el fondo de la multitud, una figura se alzó. Era Clara, la mejor amiga de Marisol, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¡Déjame hablar!», gritó. La urgencia en su voz cortó el aire. «Lo que están haciendo es un grave error». Las miradas se volvieron hacia ella. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sabes?». La incredulidad lo invadió mientras le pedía respuestas. «Sé lo que realmente ocurrió con tu familia, con Marisol». Clara respiró hondo, como si fuera su última oportunidad. «No es solo un juego. Su duda corre peligro. La razón por la que alguien la busca es más que negocios. Hay algo oscuro que no conocen». La multitud, ahora en un murmullo inquieto, se agolpó más cerca. Las revelaciones se acumulaban y las tensiones estallaron como fuego en un campo seco. Entre el clamor, Miguel hizo un gesto brusco y el pitido del reloj se intensificó. «Clara, cállate. No puedes involucrarte más en esto. Lo haré si es necesario. Porque no solo te estás jugando tu vida, Alejandro. Marisol es la clave de todo». Su voz reverberó como un trueno, desatando una tormenta de confusión en las caras alrededor. Alejandro sintió cómo el suelo se movía a su alrededor. Su mandíbula se apretó con fuerza. «¿Qué quieres decir con que ella es la clave?». Justo en ese momento, el reloj de Miguel comenzó a parpadear y una vibración recorrió el aire. Todos retrocedieron un paso, atemorizados. «¡Esto es una trampa!», gritó Miguel, mientras el reloj emitía un último sonido estruendoso, y se iluminó con una esfera de luz brillante. El mundo se detuvo un instante. La luz explosiva envolvió a todos, y la multitud se sumió en gritos de pánico. Alejandro, Marisol, Javier y Clara fueron arrastrados a la vorágine. Todo se tornó negro y silencioso.
Cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un lugar completamente diferente. Un cuarto oscuro, con un aire denso y frío. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas, imágenes que retrataban a su familia, pero también a otras personas que no reconocía. En una de ellas, una niña de rasgos similares a Marisol sonreía. Su corazón se hundió. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago. Y entonces lo supo. Clara se volvió a él, su cara pálida reflejando el horror. Eso es lo que te han ocultado. Marisol no solo es tu hija, es parte de una herencia que desconoces. Y todos los que están aquí somos parte de un juego que involucra a personas que han hecho pactos oscuros. Un frío recorrió su espina dorsal. El temor en los ojos de su hija lo inundó. ¡No! ¡No puede ser! Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, cuestionando cada elección que había tomado. La luz intermitente del reloj comenzó a parpadear de nuevo, y la sensación de terror llenó el ambiente. Justo cuando pensaban que la situación no podía empeorar, una voz resonó en la oscuridad. «Bienvenidos. Es hora de jugar». Los corazones palpitaban con fuerza. Alejandro sintió el aire pesado, como si el destino mismo estuviera jugando con ellos. Esta era solo una sombra de la tormenta que se avecinaba. Todo lo que creía conocer, sus raíces familiares, sus decisiones, todo estaba en el hilo más delgado. La pregunta era, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para escapar de esta nueva realidad? La voz resonó en la oscuridad. «Bienvenidos. ¿Es hora de jugar?». Cada palabra era como un latido en el corazón del grupo. Alejandro no podía dejar de sentir que el mundo a su alrededor se desplomaba. ¿Quién era ese extraño? ¿Qué quería de ellos? Mientras la luz parpadeante del reloj continuaba su danza, ocurrió algo inesperado. El brillo iluminó una esquina del cuarto oscuro, revelando un rostro familiar. Alejandro se quedó sin aliento. Era Roberto, su antiguo socio de negocios, aquel al que había traicionado años atrás. «¿Qué haces aquí?». La incredulidad formaba un nudo en su estómago. «Estoy aquí porque esto es más grande de lo que pensabas, hermano», respondió Roberto con un tono frío y cortante. La tensión entre los dos se podía cortar con un cuchillo. «Tu madre me dejó una carta, ella sabía que esto iba a pasar». Marisol miraba a su padre, confusa y llena de miedo. «¿Carta? ¿Qué carta?». Las palabras salieron de su boca como un susurro. No podía comprender por qué todo estaba desenmarañándose de una forma tan aterradora. Roberto avanzó un paso, mirando a todos los presentes. «La carta contiene la verdad sobre la familia. Todo lo que creías saber es un espejismo». En su expresión había una mezcla de determinación y rabia, como si invocara fuerzas que hasta ese momento habían permanecido aletargadas. Alejandro sintió una oleada de pánico. No puede ser. No puede ser verdad». Sus pensamientos montaban un caos en su mente. La revelación de Roberto era un eco aterrador que resonaba con los secretos que había tratado de ahogar en su pasado. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más desgarrador. Sin previo aviso, el reloj de Miguel emitió un segundo pitido, y en un giro dramático, el mecanismo se abrió, y del interior emergió una pequeña bomba de humo. Un destello de luz blanca inundó la habitación, que envolviendo a todos en una neblina espesa. «¡Huyan! ¡Es una trampa!», gritó Clara intentando tomar a Marisol de la mano. Pero en ese instante, el aire comenzó a vibrar y ser cargado con un eco profundo. De repente, hubo un estallido ensordecedor. La bomba había desencadenado un artefacto que provocó que las paredes comenzaran a temblar. Todo se volvió caos. Siluetas de cuerpos se arremolinaron, empujando y gritando. Alejandro sintió cómo la multitud lo tragaba. «¡Marisol! ¡Javier!». Sus gritos se perdían entre el estruendo. El dolor lo atravesó como un rayo. No podía permitir que se perdieran entre el desorden. Y de pronto, dentro de la confusión,
Un grito desgarrador cortó el aire y todo se detuvo. La figura de Clara fue atrapada. Su cuerpo se desplomó al suelo, enredada con otra figura desconocida que había salido de las sombras. A la vista de todos, el contraste era impactante. Era una mujer que Alejandro nunca había visto, pero parecía tan familiar. ¡Clara!, gritó Marisol. Los ojos de su amiga se llenaron y en ese instante el mundo de Alejandro se redujo a un susurro, una súplica. «Es tu madre, Alejandro. Ella ha vuelto». La revelación resonó. Todo se volvió borroso, distorsionado por la incredulidad. Clara no solo era la mejor amiga de Marisol, sino que era su madre. «¿Qué estás diciendo?» Alejandro sintió como el aire le faltaba, como si la realidad misma se desmoronara. Todos han estado jugando en un tablero que desconocían. La voz de Roberto resonaba como un eco distante, pero el pánico desbordaba la mente de Alejandro. Se dio cuenta de que había construido su mundo sobre una red de mentiras que ahora estaban saliendo a la luz. Mientras el caos continuaba, Alejandro miró a Marisol. Sus ojos encontraban dolor en medio del frenético movimiento. Ella era más que su hija. Era un hilo que los unía a todos en este juego. «No, no puede ser cierto», murmuró, sin poder creerse lo que estaba oyendo. La verdad giraba como un torbellino. ¿Cómo había podido perder de vista tantos secretos? ¿Qué historia se escondía detrás de todo esto? El estallido de luz llenó el espacio, mientras Alejandro se daba cuenta de que todo lo que sabía estaba a punto de cambiar. La pregunta se alzaba, mientras la oscuridad lo envolvía de nuevo. ¿Podría Alejandro salvar a su familia de las sombras que pesaban sobre ellos, o el pasado lo atraparía en un abrazo mortal? La confusión estalló en su corazón, mientras la figura oscura se desvanecía en la niebla. La voz resonó en la oscuridad. «Bienvenidos. ¿Es hora de jugar?» Fue como una explosión en el pecho de Alejandro. La tensión se volvió palpable, como un hilo que amenazaba con romperse en cualquier momento. Miró a Marisol, luego a Javier, sin saber qué esperar. El caos empezaba a nublar su mente, pero antes de que pudiera asimilar lo que acababa de escuchar, un estruendo sacudió el cuarto. La puerta de atrás estalló en 1000 pedazos, y un grupo de hombres armados irrumpió, tomando el control del espacio. Todo sucedió tan rápido. «¡Al suelo todos!», gritó el líder del grupo, su voz grave resonando como un trueno. Todos se lanzaron al suelo. El pánico les atravesaba el cuerpo. El sonido de las botas golpeando el suelo, mezclado con el alboroto de la multitud, generó un eco aterrador en la sala. Marisol se agachó junto a su padre, su rostro pálido. «Papá, ¿qué hacemos?», susurró. Alejandro miró a su alrededor, buscando una salida, pero solo vio ojos aterrorizados y sombras amenazantes. Se sentía atrapado. «¿Qué demonios quieren?», bramó Javier, su voz llena de desafío. Pero el líder del grupo sonrió de una manera fría y calculadora. «Queremos lo que a ustedes les pertenece, y no vamos a salir de aquí sin ello». Alejandro sintió un frío helado en su estómago. «¿A qué te refieres con lo que pertenece a nosotros?», preguntó, tratando de mantener la calma. El líder se acercó, iluminando su rostro con una luz que traía un aire criminal. «No te hagas el tonto, Alejandro. Todos sabemos de la herencia que llevas dentro. Tu madre tenía secretos, y son esos secretos los que queremos». Un escalofrío recorrió la sala. Marisol miró a su padre, su voz temblorosa. «¿Qué secretos, papá?». Alejandro la miró fijamente, el sudor comenzando a escurrirle por la frente. «No lo sé, Marisol, pero parece que todos están muy interesados en ellos», respondió, luchando por articular las palabras. Mientras el caos se desataba, la figura de Clara quedó atrapada en la confusión. Imaginó que podría sacar a Marisol del peligro, pero los hombres solo parecían interesados en Alejandro. «¡No, suéltala!», gritó Clara, pero ellos la empujaron de lado. Los hombres de seguridad mantenían al grupo al borde. «Tu madre hizo un trato, Alejandro, y ahora es hora de que pagues la deuda».
dijo el líder. Estamos aquí por la familia, pero también por las acciones de tu madre. La revelación lo golpeó con fuerza. Su madre estaba en el centro de todo esto, todos los secretos y mentiras salpicando a su familia, ahora atrapados en un juego del que no entendía las reglas. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. ¿De qué hablas? ¿Qué deuda? Alejandro apretó los dientes, pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Uno de los hombres encapuchados se acercó a Javier, tirando de la chaqueta hacia atrás, revelando su rostro. Las facciones eran inquietantemente familiares. «¡No, no puede ser!», exclamó Alejandro, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. La figura que habían identificado como un viejo amigo ahora parecía ser un verdadero enemigo. El eco de un pasado inesperado resonaba en su mente. La traición era cruda y palpable. «Soy tu primo, Alejandro, parte de la familia que tu madre ocultó, y he venido a cobrar lo que es nuestro. No será fácil, pero siempre hay un precio», dijo el primo mientras el terror se instalaba en el corazón de Alejandro. Marisol miró a su padre, su esperanza desvaneciéndose. «¿Qué significa esto?». Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. La verdad era demasiado monstruosa para contemplarla. Alejandro se sintió perdido, atrapado entre el horror y el misterio. Las traiciones familiares se mezclaban con amenazas. Ahora era su vida y la de su hija lo que estaba en juego, y en sus manos tenía más secretos de los que jamás imaginó. «¿Qué precio?», preguntó, mientras su pecho se comprimía con desesperación. Los murmullos se extendieron entre los hombres y la tensión aumentó. La pregunta flotaba en el aire, pero era solo el comienzo. Las sombras de un pasado oscuro se cernían sobre todos ellos. La revelación no solo cambió todo lo que conocía, sino que selló el destino de su familia de manera aterradora. ¿Hasta dónde llegarían para salir de esta tormenta? ¿Y qué otras sorpresas les deparaba el futuro? El suspense lo llenaba todo, mientras Alejandro sabía que la batalla apenas comenzaba. El caos estalló como una tormenta. La figura de Alejandro temblaba, su corazón golpeando con fuerza en su pecho al enfrentarse a la verdad aterradora. «¡Basta!», gritó, levantando la voz en medio del tumulto. Las amenazas provenientes de su primo y los hombres armados llenaban el aire, pero era el temor por su hija lo que realmente lo consumía. «Lárgate de aquí, no te haré daño si te alejas de mi familia», desafió Alejandro, sintiendo la desesperación apretando su garganta. La mirada de Marisol mezclaba miedo y determinación, rogando su atención. «Papá, necesitamos un plan». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Su rostro era un reflejo de angustia y valor. «No los dejes llevarse a Marisol, Alejandro. Nunca se lo perdonaré». En ese instante, un profundo nudo se formó en el estómago de Alejandro. Con un movimiento rápido, Javier, el primo, se acercó más. «Eres un estúpido si crees que puedes luchar contra esto. Tienes poderes que no comprendes». Pero las palabras de Javier resonaban en el vacío de Alejandro, atrapándolo en un torbellino de duda. De repente, un grito rompió el aire. Clara fue empujada hacia atrás por uno de los hombres, quien la ignoró, ofreciendo el espacio perfecto para que Alejandro se lanzara hacia ellos. La adrenalina lo invadió, corrió hacia su hija, extendiendo los brazos, pero la multitud de sombras parecía cerrarse alrededor de él. Cada paso un desafío. «No, basta». Alejandro se sintió desbordado, pero se plantó firme. «No dejaré que se la...». En ese momento, sin pensarlo, se abalanzó hacia el líder, cerrando la brecha entre ellos en un movimiento de pura desesperación. Fue un instante de locura. Alejandro sintió el contacto frío del metal en sus manos. La mirada de Marisol, colmada de tristeza y valor, atravesó su corazón como un puñal. «Tienes que creer en mí», le gritó. En un instante de valentía ciega, levantó el reloj que Miguel había dejado caer al suelo. Comenzó a presionar los botones mientras el terror se adueñaba de él. «Deja de jugar con mi familia», rugió con rabia, y un brillo salió del reloj, iluminando el oscuro cuarto,
como si el universo estuviera a punto de revelarle todos sus secretos. Los hombres del grupo se detuvieron, sorprendidos y confundidos. Alejandro sintió que un poder ancestral brotaba de su interior. Finalmente, el reloj emitió un pitido agudo y luego un clic. En el aire, una proyección de su madre apareció, etérea y serena, como si hubiera sobrevivido al tiempo. Alejandro. Su voz resonó en todo el cuarto y en sus corazones. Debes decidir tu propio destino. Este rayo de esperanza encendió una chispa en el ambiente. La figura de su madre llenó el espacio, recordándole su legado, sus raíces y el amor que lo guiaba a pesar de todo. Alejandro sintió poder sobre sí mismo. Esto es más que dinero, más que la familia. Esto es sobre amor. La mirada de Juliana, su madre, atravesó la confusión. Recuerda quién eres, Alejandro. Tu historia no está dictada por el pasado, sino por tus decisiones. Con renovada determinación, Alejandro dirigió su mirada a su primo, quien se había puesto pálido. No más. Este juego termina aquí, sentenció con voz resonante, cada palabra cargada de fuerza. La atmósfera cambió. Marisol se unió a él. No estamos solos, somos familia, y vamos a luchar juntos. La multitud comenzó a animar, su voz un eco de apoyo, empoderando a Alejandro. Javier retrocedió, incapaz de contener el torrente que se avecinaba. Fue en ese momento de conexión total que Alejandro comprendió que podían usar la herencia de su madre a su favor. Vamos a reconstruir lo que tu madre destruyó. Vamos a enfrentarlos, exclamó, levantando el reloj como un símbolo de unión. Los hombres, ahora asustados, comenzaron a retroceder. Cayeron en el silencio, sintiéndose desbordados por la familia unida frente a ellos. Marisol tomó la mano de su padre, sintiendo una poderosa mezcla de amor y resolución. Juntos, papá, siempre juntos. En un instante absolutamente liberador, los hombres abandonaron el lugar, sintiendo que el viento de cambio se montaba sobre ellos. La victoria resonaba como campanas en el aire, armonizando el vínculo restaurado entre los dos. En el eco del silencio, Alejandro miró a su hija con lágrimas en los ojos. Esta es nuestra nueva historia, Marisol. No importa lo que venga, estamos juntos. Mientras la luz del sol se colaba a través de las grietas, todos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero finalmente tendrían la oportunidad de sanar. Se dieron la mano. Una nueva esperanza brotaba en el aire. Y con ese inicio, Alejandro se enfrentaba a la vida con un renovado propósito, más sabio y consciente de sus decisiones. Pero no era solo el final. Era un nuevo capítulo, aguardando por ser escrito. Y antes de terminar, escucha, si deseas ser parte de futuras historias como esta, tú necesitas suscribirte ahora. No dejes que esta comunidad se quede sin ti. Recuerda también apretar ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Es hoy o nunca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo crees que continuará todo. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.